¿Qué tal? En este video ahora veremos, vamos a hacer ya la introducción, por decirlo así, formal a lo que es la trigonometría como tal. Entonces, voy a comenzar con un video que lo voy a titular Teoría básica acerca de ángulos. Vaya, más que nada en este video lo único que voy a abordar es qué es un ángulo, bueno, qué se entiende por ángulo, ¿verdad? Cómo se pueden expresar, cuántos tipos hay, ¿verdad? Tipos de ángulos, o la forma en que se pueden agrupar y vaya, cosas de ese estilo, o sea, cosas bastante básicas. De entrada, a ver, vaya, en pocas palabras, un ángulo, de manera gráfica, ¿a qué me refiero de manera gráfica? O sea, digámoslo así, o sea, prácticamente nosotros conocemos que un ángulo se puede expresar como, digamos, un símbolo de ese estilo y con una curva ahí, ¿verdad? O sea, ese símbolo que está ahí en pantalla, con eso nosotros podemos expresar de manera gráfica un ángulo, ¿ok? Entonces, ahora, bueno, ya que sabemos cómo se expresa un ángulo como tal, ahora vamos a ver, por ejemplo, pues por decirlo así, en cuestión como del punto de referencia, cuántos tipos de ángulo existen. O sea, por ejemplo, ¿a qué quiero llegar? Vamos a suponer que yo tengo mi punto de referencia, digamos, sobre el suelo, si lo quieren ver de cierta manera. Entonces, por acá, si yo aquí hago la elevación, bueno, ya lo dije prácticamente incluso, ¿verdad? Este ángulo, como digamos, va hacia arriba, si quieren verlo así, ese ángulo de ahí se llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos el punto de referencia hacia abajo? O sea, por ejemplo, que el ángulo esté hacia acá. O sea, por ejemplo, como ese ángulo que ustedes ven ahí dibujadito, esto se conoce como ángulo de depresión. Bueno, vamos a dibujar un poquito mejor esa E, ¿verdad? Porque se ve bastante fea. Entonces, esto se conocería como un ángulo de depresión. Depresión. Ok. Entonces, ahora, eso es respecto de, digamos, de cómo, por decirlo así, respecto de cómo tengamos nuestro punto de referencia al momento de tomar en cuenta un ángulo. Bueno, aquí vale la pena también ponerle la flechita hacia acá. Ahora, los ángulos también pueden ser positivos o negativos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para eso voy a utilizar este plano cartesiano con la circunferencia que está ahí escrita. La circunferencia todavía no la voy a usar, la voy a usar un poquito más al rato, pero para que se entienda, digámoslo así, un ángulo es positivo cuando se cuenta en el sentido antihorario. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, digamos cuando el ángulo se mide hacia la izquierda. O sea, en pocas palabras, desde aquí, que es el eje más X, ¿verdad? Digamos que este es el ángulo 0. Incluso voy a ponerlo aquí, ángulo 0, ¿verdad? 0 grados, si lo expreso en grados. Recuerden que los ángulos se miden hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Incluso hasta podemos ponerlo así. O sea, digamos, el ángulo es positivo cuando es antihorario. Antihorario. Vaya, sí, se ocupa la palabra horario, ¿verdad? Porque se simula, digamos, a lo que son las manecillas de un reloj. Sabemos que las manecillas de un reloj se mueven hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que el ángulo es antihorario porque, digamos, voy a escribirlo hacia la izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Por eso es de que se entiende de esa manera. O sea, vuelvo a repetir, entonces ahí el ángulo es positivo. Vaya, un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta de a qué me refiero. Por ejemplo, podría ser esto, o sea, vaya, yo tengo ahí este ángulo de acá y, digamos, la flechita yo la voy a poner así, o sea, ahí está la flechita, ¿verdad? Y este ángulo es positivo, no sé, vamos a ponerle nada más alguna magnitud, en grados también, para empezar, para que vean a qué me refiero. Por ejemplo, no sé, aquí le podemos poner que este ángulo, aquí, vaya, también aclaro que aquí utilizo una letra griega que se llama teta. Pero los ángulos se pueden expresar de otras formas, no hay ningún problema. Y ahorita voy a explicar también un poquito más a detalle eso. Por lo tanto, aquí este ángulo, no sé, vamos a suponer solamente que valga 40 grados, ¿no? Suponiendo, ya. Ahora, pero, ¿cómo puede ser un ángulo negativo? Un ángulo negativo es cuando se mide en contra de a favor de las manecillas del reloj. O sea, aquí voy a utilizar una flecha de color amarillo para hacer ahora la curva hacia abajo, miren. O sea, lo estoy haciendo sobre el diagrama de lo que es la circunferencia. Bueno, el plano cartesiano, más bien. Entonces, a eso se le llama, digamos, movimiento horario. Entonces, a ver, aquí vamos a aclarar, ¿verdad? Movimiento horario. Cuando es en el sentido horario, el ángulo es negativo. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, no sé, si yo tengo el siguiente ángulo, tengo ahí la referencia, pero hacia acá, ¿verdad? O bueno, incluso, ¿por qué no? Voy a abrirlo un poco más. Ahí está. Este ángulo de acá se mediría hacia la izquierda,
bueno, perdón, hacia la derecha, o sea, digamos en sentido de las manecillas del reloj. Y solamente por decirlo de alguna manera, voy a poner que este ángulo θ tiene un valor de menos 110 grados, por ejemplo. Ok, entonces, vaya, ahí es en donde nos estamos dando cuenta también que, vaya, en este caso, un ángulo, pues puede, digamos, puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo hacia dónde, por decirlo así, hacia dónde se lea o se escriba, ¿no? Se mueva. Y ahí es en donde, digamos, nosotros también llegamos a esta conclusión precisamente de lo que es el signo de un ángulo como tal. Ahora, los ángulos también se pueden expresar de tres formas, y voy a escribirlo ahora por acá con color verde. Digamos que la primera forma sería en radian, en radianes, ángulos en radianes. La segunda manera sería en grados sexagesimales. Hay que aclarar eso. Quizá, bueno, también en lo que termino de escribir aquí la palabra, ¿verdad? Grados sexagesimales. Aclaro que digamos, es la unidad que cuando nosotros decimos grados a secas, que conoce la mayoría de los estudiantes, vaya, desde nivel básico incluso. Pero también existen los grados centesimales. Al fin y al cabo, estas son, digamos, las tres formas centesimales. Entonces, esas son las tres formas más conocidas de cómo expresar un ángulo. Solamente como para efectos de lo que es la explicación. Por ejemplo, en radian, ¿cómo pudiera expresar yo un ángulo? Por ejemplo, no sé, se me ocurre poner 3 pi cuartos o 3 cuartos de pi radian, ¿no? Así, y ya no se le escribe la palabra radian. Con que tenga ahí ese pi que ustedes ven ahí, ya se entiende que es radian, ¿de acuerdo? Ok, grados sexagesimales, no sé, por ejemplo, puedo poner 60 grados. 60 grados. Okay. Y grados centesimales, en este caso pues lo voy a poner así. Por ejemplo, si yo quisiera poner 60 centesimales, yo lo pondría así, 60 grados centesimales. Ahora, en pocas palabras, dense cuenta que esta bolita de aquí, nosotros sabemos que es, digamos, es el simbolito, ¿verdad? Para precisamente simbolizar, valga la redundancia, grados. Pero eso sería para los sexagesimales. En cambio, para los grados centesimales sería de esta manera. O sea, se le pone un GC. Más adelante, bueno, no más adelante, en otro video, cuando yo aborde ya lo que son este tipo de grados, voy a explicar un poco más a fondo características de esos tipos, perdón, de modos, de maneras de cómo expresar un ángulo como tal. Ok, y bueno, aquí ya nada más, ya para cerrar esta primera parte de este video, también voy a explicar lo siguiente. Digamos que para encontrar la relación de lo que es un radian, por decirlo así, aunque lo voy a ver también en otro video más a fondo, pero para que se entienda, quiero aclarar nada más rapidísimo lo siguiente. Recuerden que la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia, en este caso era 2pi por radio. Otra manera de verlo así es pi por diámetro, ¿verdad? Perímetro es igual a pi por diámetro. Cualquiera de las dos maneras. Recuerden que el radio es la distancia que existe, no sé, del centro de la circunferencia a cualquier punto, por ejemplo aquí, ese es el radio, y el diámetro, por ejemplo, sería pues una línea que digamos que parte en dos a lo que es la circunferencia como tal, ¿verdad? Esas dos formas son esas dos maneras se usan para calcular el perímetro de una circunferencia. Ahora, en este caso, ¿por qué nos es útil esa fórmula? Porque suponiendo que yo dijera que el radio de la circunferencia de la imagen que ustedes ven ahí en pantalla es 1, entonces yo calculando el perímetro me quedaría de la siguiente manera. Quedaría que perímetro es igual a 2pi por 1. Entonces eso me quedaría como 2pi, o sea 2pi. Entonces, sabemos que, vaya, no sé si has escuchado también por ahí, que la cantidad de grados sexagesimales, ojo, aquí ya voy a aclarar, sexagesimales, que tiene una circunferencia son de 360 grados. O sea, nosotros sabemos que aquí son 360 grados para una circunferencia total, ¿no? Entonces, si el perímetro es 360 grados, por decirlo así, ahora sí que en cuestión de grados, y en cuestión de radianes 2pi, entonces nosotros podemos escribir una equivalencia que dice que 2pi radian es equivalente a 360 grados. Esta expresión la voy a ocupar en otro video, pero vaya, se me hace interesante mostrarla como una curiosidad para digamos, esta introducción a lo que es la teoría básica acerca de ángulos. Finalmente, para pasar ya a otra pantalla, también cabe aclarar que hay ángulos que de alguna manera miden más de 360 o que miden más de 2pi radianes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es como decir que
se da más de una vuelta a la circunferencia. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Voy a... bueno, primero para que no se amontone tanto esa situación, voy a borrar las flechitas, la roja y la amarilla, porque al fin y al cabo esa parte ya la expliqué. A ver, aquí ya están borradas. Ahora, ¿pero qué pasa si yo quiero dar más de una vuelta? Recuerden que el ángulo se empieza a medir desde aquí, o sea, desde el eje más X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular un ángulo, por ejemplo, que es así? Dense cuenta que ahí estoy dando ya una vuelta y quiero llegar hasta acá, por ejemplo. Entonces, dense cuenta que el ángulo formado, aquí trazándolo lo voy a trazar con una línea roja, sería, por ejemplo, este de aquí, o sea, hasta aquí llegaría, y el ángulo sería este. Entonces, ¿a cuánto equivaldría, por ejemplo, ese ángulo? En pocas palabras, vendría siendo a lo que es la parte roja más 360. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente, y con esto cierro esta primera parte. Por ejemplo, si aquí voy a expresar el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta vendría siendo 360 grados más... no sé, a ver, ¿qué será? Bueno, le voy a llamar alfa. O sea, alfa sería lo que mide la parte roja. O sea, a ver, aquí está, alfa, ¿no? Y bueno, eso sería, digamos, en cuestión del ángulo ya completo, ¿no? O sea, es la vuelta completa más alfa. Solo suponiendo, imagínate que alfa mida 50 grados. Por lo tanto, el ángulo teta completo, que es el negro, por decirlo así, sería 360 más 50, que es el valor que yo le di tentativamente a alfa. Por lo tanto, eso sería un total de 410 grados, ¿de acuerdo? Ahora, tanto puede ser, recuerden, en sentido antihorario, como puede ser en sentido horario. También puede haber ángulos de mayores de 360 en cuestiones de si el ángulo se toma en el sentido de las manecillas del reloj. Pero bueno, eso ya se explicó hace un momento. Y finalmente, si yo quiero expresar ese ángulo, pero en radian, pues en todo caso sería 2pi, porque eso es una vuelta completa, ¿verdad? Más lo que valga alfa. Obviamente también aquí medido en radian, porque por ejemplo, aquí recuerden que en este caso yo dije que para aquí alfa, no sé, yo decía que eran 50 grados, y ahora no sé, que aquí alfa sea pi medios, por ejemplo. Bueno, no puede ser pi medios, pero por ejemplo pi tercios. Con pi tercios, yo creo que sí ya podemos competir por ahí. Entonces, esa es la manera también de expresar los ángulos. Vaya, yo no quiero ahondar mucho en esto. Yo sé que pueden surgir dudas, o yo sé que, más que dudas, también algunos de ustedes podrían decir, oye, es que como que dejaste a medias muchas cosas. Sí, pero solamente es una introducción, repito, una introducción básica acerca de ángulos para que, pues digamos que... Más adelante, cuando yo siga viendo más temas de trigonometría, voy a retomar muchos, tanto de las palabras como de los conceptos, de los dibujos que yo estoy viendo en este primer video de introducción a la trigonometría, en este caso teoría básica acerca de ángulos. Los ocuparé más adelante y ustedes para ahí probablemente puedan recordar, de veras, ¿verdad? Eso dijo el profe en este video que se llamaba teoría básica acerca de ángulos. Entonces, vaya, solamente vuelvo a aclarar que esto es, digamos, una probadita, si lo quieren ver de alguna manera, de lo que son los ángulos. Y bueno, algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que pues realmente como que nada más como que dices de todo, pero al final como que no completas nada y cosas así. Yo entiendo, vaya, yo soy consciente de eso. Pero vuelvo a repetir, solamente es como que una probadita, vaya, es un repasito. Ya se ahondará en temas posteriores, en temas del futuro, lo que es, digamos, ya la teoría un poquito más a fondo, ¿no? Pero esto es de entrada. Entonces, bueno, esto sería, digamos, acerca de lo que es la forma de cómo expresarlos, ¿verdad? Que son en radianes, sexagesimales o centesimales, el tipo de ángulo dependiendo del punto de referencia, elevación o depresión, el tipo de ángulo con su signo, hacia la izquierda sería positivo, hacia la derecha de las manecillas del reloj sería negativo, ¿verdad? También vemos que también la relación entre el perímetro, de la fórmula del perímetro nos hace ver cómo relacionar lo que son los radianes con los grados, y también, vaya, cómo ver un ángulo mayor a 360 grados o mayor a 2pi, ¿no? Tanto positivo como negativo. Digamos que con eso nos quedamos en esta primera parte de este video como tal. Ahora en esta pantalla, ya quiero que repasen conmigo con lo que son los tipos de ángulos. O sea, aquí los tipos de ángulos precisamente son, pues, esta clasificación, digamos que yo les puse aquí, ¿verdad?
Vaya, al fin y al cabo, los ángulos, ustedes se dan cuenta aquí, puede ser agudo, puede ser recto, puede ser obtuso, etcétera, etcétera, etcétera. El ángulo agudo, vamos a decirlo así, aquí le voy a poner la curvita, ¿verdad? Es aquel ángulo que es menor de menor de 90 grados. Incluso lo voy a poner así, teta, porque esa es, digamos, la letra que estoy escogiendo yo para simbolizar un ángulo, ¿verdad? Teta sería menor que, recuerden que ese es el simbolito de menor que 90 grados. Ok, el ángulo recto es aquel que, recuerden que forma, digamos, ahí un cuadrito, ¿verdad? Y eso simboliza que es igual a 90 grados, o sea, igual a 90 grados. Obviamente sabemos que ese ángulo recto se sirve mucho como dato para obtener no sé, por ejemplo, alturas de triángulos o obtener incluso otros ángulos, ¿verdad? Y vaya, y todo eso. Entonces, el ángulo obtuso, por ejemplo, acá es el ángulo que es mayor a 90 grados, lo voy a escribir así, mayor a 90 grados, ahí está, pero al mismo tiempo menor que 180 grados. Eso sería el ángulo obtuso. El ángulo llano, en este caso, es el ángulo que mide 180 grados exactamente. Ahí está, 180 grados. El ángulo entrante, vamos a decirlo así, es el ángulo... Ahí si se dan cuenta ya es un ángulo más grande, ¿verdad? Y bueno, incluso hasta como que dibujé muy grande la curva. No sé, vamos a poner un poquito más pequeña. Así. El ángulo entrante vendría siendo el ángulo que es mayor a 180 grados, pero menor que 360 grados. Y finalmente tenemos el ángulo perigonal, que aquí se me pasó, pero pues en pocas palabras el ángulo perigonal es la vuelta completa. O sea, es el ángulo que literalmente mide 360 grados. Entonces, eso vendría siendo el ángulo perigonal. Entonces, esta es la clasificación de los tipos de ángulos dependiendo de sus medidas, ¿verdad? Agudo, recto, obtuso, llano, entrante y perigonal. O sea, digamos que eso sería lo que es esta situación de los tipos de ángulos. Ahora, voy a complementar esto con una pantalla extra. Bueno, con un contenido adicional. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, aparece ya lo que es lo que vendría siendo los tipos de agrupaciones de ángulos. O sea, aquí, ¿a qué me refiero con los tipos de agrupaciones? Me refiero a, por ejemplo, si yo tengo más de un ángulo, formando alguno de los conocidos ya acá, bueno, de los explicados ya en la parte izquierda, tenemos tres tipos de agrupaciones: los ángulos complementarios, los ángulos suplementarios y los ángulos conjugados. Los ángulos complementarios son aquellos en donde al menos dos miden juntos, suman, 90 grados. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que aquí yo voy a ¿cómo decirlo así? Voy a sacar dos ángulos distintos. Los voy a marcar con rojo los dos. Este ángulo de acá, no sé, le voy a llamar A. Y este ángulo de acá, entonces le voy a llamar B. Entonces, recuerden que esto de aquí es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahí se ve, digamos, ya el cuadrito negro. Entonces yo puedo concluir que en esta situación, A más B, o sea, el ángulo A más el ángulo B, es igual a 90 grados. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué decía la frase que yo les comentaba hace rato? Es, los ángulos complementarios son aquellos que al menos dos, ojo, al menos dos pueden ser más, 3, 4, los que sea, pero al menos dos sumados dan 90 grados. Esos serían los ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios sería de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, no sé, se me ocurre aquí, sacar, pues ya no dos, o sea, para que vean que no necesariamente tienen que ser dos. Por ejemplo, yo puedo sacar aquí tres ángulos distintos, ¿no? Entonces, aquí yo tendría tendría este de aquí y tendría este de aquí. Entonces, a ver, por cuestiones del abecedario, a ver, aquí le voy a llamar A, acá le voy a llamar B y acá le voy a llamar C. Entonces yo tengo ahí tres ángulos. Entonces digamos que la regla dice lo siguiente, que los ángulos son suplementarios cuando al menos dos, en este caso tengo tres, ¿verdad? Pero al menos dos suman en total 180 grados. Porque, a ver, aquí voy a aclarar con negro, dense cuenta que esto de aquí es un ángulo llano. O sea, esto de aquí es un ángulo que mide 180, o sea, el que está aquí, en la parte izquierda. Ok, entonces, recuerden, los ángulos complementarios son aquellos donde al menos dos suman 180 grados. Finalmente, pasemos con lo que se conoce como los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos en donde al menos dos suman 360 grados. Pero, por ejemplo, a ver, aquí no sé, se me ocurre que yo a partir de aquí puedo sacar pues bastantes ángulos, ¿no? A ver, no sé, estos que están ahí, sin ningún problema. Entonces, a ver, no sé, a este le voy a llamar A este le voy a llamar B, por acá le voy a llamar C y a este le voy a llamar D. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esa circunferencia, digamos, pues yo la repartí, digamos, en cuatro ángulos, ¿no? Entonces, una vez más, ¿qué es lo que dice la regla? Dice que un grupo de ángulos son conjugados siempre y cuando al menos dos
aquí son 4, ¿verdad? Pero bueno, al menos 2. Sumados me dan un total de 360 grados. Esa es la regla para lo que es digamos que los ángulos conjugados, ¿no? Vaya, entonces, digamos que eso sería lo que es la parte de los tipos de agrupaciones de ángulos. Ya que nosotros tenemos los tipos de ángulos, los tipos de agrupaciones y todo eso, ya en la pantalla anterior vimos también cómo representar los ángulos, de qué tantas formas se pueden expresar, ya como comentábamos, radianes, grados hexagesimales y grados centesimales, por el tipo de orientación, si es de elevación o si es de depresión, si es hacia la izquierda es positivo, si es hacia la derecha es negativo. Vaya, el resumen de todo este video. Y pues con esto, como yo les comentaba a ustedes, pues sería, digamos, de mi parte, la teoría básica, muy general acerca de ángulos, ya que estamos entrando a trigonometría, ¿verdad? Ya en el siguiente video, ya que digo, digamos, un panorama muy general, pero al fin y al cabo yo entiendo que es completo al mismo tiempo de lo que es teoría acerca de ángulos. Obviamente es básica, porque sí, ya si nos vamos a cosas mucho más complejas, ya tendríamos que abordar otros conceptos, incluso algunos teoremas y todo eso. Pero a manera básica, esto es digamos, lo principal para iniciar en esta onda de lo que son los ángulos y la trigonometría. Voy a dejar este video hasta aquí y pues espero haya sido de tu agrado y más que de tu agrado también que haya quedado claro todo lo que yo quise compartir contigo, bueno, también con todos ustedes. No me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y si no es mucha molestia también que me regales un like. Recuerda que si tú conoces a alguna persona o algún estudiante que quiere aprender matemáticas, pero que le cuesta la materia o no sé, que quiere estudiar para un examen o resolver alguna tarea y tú me recomendaras mi contenido, te lo agradecería mucho porque yo puedo llegar a más personas así y no sé, probablemente a esas personas les gusta la forma que explico, el estilo que tengo y todo eso, ¿no? Recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas colocar ahí algún comentario cualquiera, alguna duda, alguna aclaración, alguna corrección o alguna sugerencia, ¿verdad? Para mi forma de explicar o el contenido de mis videos, todo lo que ustedes escriban en la caja de comentarios se tomará en cuenta y yo intentaré responderles a la brevedad. Eso sí, recuerda que si vas a escribir algo en la caja de comentarios, yo siempre pido que sea bajo el respeto y la educación, principalmente. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.